En el marco del 14º coloquio sobre utopías del Grupo de Geocrítica con Miquel Domingo, arquitecto, doctor en urbanismo de la UPC, es profesor de la Escuela de Arquitectura, cap de servei de la Dirección General de Urbanismo y director del Departamento de Urbanismo. Hola Miquel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Miquel, en contexto de la comunicación que has presentado en el coloquio, ha sido de particular interés el tema propuesto por ti. ¿Por qué hablar de los utopistas casi desconocidos? Mira, yo te diría que estos utopistas poco conocidos influyeron muchísimo en sociedades muy concretas, porque fueron más leídos, más entendidos, más, diríamos, comparados que los grandes utopistas de la historia. En el caso de Cataluña tenemos muchas experiencias, muchas publicaciones, pero a la vez muy poco conocidas, que es, por decirlo de alguna manera, un contrasentido. Entonces yo he escogido dos, que son dos casos muy diferentes. Un caso que yo diría que no llega ni a utopista, es una propuesta de una cierta racionalización de los menesteres y de los trabajos domésticos para conseguir un nivel de vida y unas posibilidades culturales superiores. Y por otro, uno que es contundentemente en el extremo opuesto, una total utopía que llega a ser ya no una utopía, sino una visión futurista. Este primero es de un profesor, de un maestro nacional que hizo toda su carrera docente entre las Baleares y en Barcelona. Y el segundo es un ex seminarista, nacido en Manresa, que a los 22 años deja el seminario y su vida da un giro de 180 grados y de ser un creyente extremista, etcétera, etcétera, pasa a ser todo lo contrario. No creyente, antirreligioso, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de aquí, se imagina una sociedad que yo diría, hasta cierto punto, que es la sociedad que ahora hace la tercera edad. Rica, sin dinero, culta y preocupada pura y exclusivamente por la estética. Con todo lo demás cubierto, entre comillas si quieres, pero que no tiene que preocuparse para nada más. La propuesta que hace Onofre Pagès es una sociedad que solo trabaja 5 años en la vida y todo el resto, a partir de los 25 años y de los 23, es disfrutar de la estética. Pero como resulta que la pregunta que no se hace él, sino que me hice yo al leer el libro, es cómo ocupan estos años que quedan hasta los 100 años, porque viven hasta los 100 años con todas las facultades completas. Y cuando digo todas las facultades, quiero decir mentales, físicas, etcétera, todas. No existe la familia, no hay ningún compromiso de ese tipo, y la obligación que tienen los miembros de esta sociedad son dos. Trabajar los 5 años de su vida, desde los 18 hasta los 22 o de los 19 hasta los 25, y después las mujeres tienen que quedar embarazadas una vez en la vida. Y una vez han quedado embarazadas, la educación y la crianza del nuevo miembro de la sociedad se ocupa esta sociedad, no se ocupa la familia no existe. Entonces, él apunta de que si en algún momento están dispuestos o tienen ganas de crear una familia, se pueden juntar la mujer con el padre del hijo, con el hijo o con los otros hijos una temporada y pueden desaparecer, pueden volver a juntarse al cabo de... Es de una flexibilidad absurda. Entonces te das cuenta que cuando lees qué es lo que hace la sociedad, pues concursos, carreras hípicas, todo lo que es el ocio. Y entonces cuando te preguntas,
¿Y dónde está la investigación? No hay investigación. Porque el disfrutar es disfrutar pura y exclusivamente de la estética. Es decir, no tienen esculturas en esta sociedad porque los mismos integrantes de la sociedad son verdaderas esculturas. Entonces disfrutan viendo pasar una mujer o viendo pasar un hombre de lo perfecto que es. Es decir, es una sociedad realmente que no te imaginas cómo pueden llenar todas las horas del día sin hacer nada. Porque si todas estas ventajas de no tener que trabajar fuesen dirigidas a un problema de creación artística o de bueno, lo único que hacen es de pequeños ya les inculcan la música, hacen conciertos, pero en ningún momento en los libros sale que compongan música, solo la realizan. Y esto me parece que no es ninguna crítica, porque todas las utopías siempre tienen estas lagunas. Vale. Te explican cosas, pero otras no sabes cómo se realizan porque no te explican. Bueno, un gran sentido de la diversión, de la vida plena. Muy bien. Sí. Y de todas estas ideas que tú hablas, ¿cuáles considerarías que son los principales aportes de estos utopistas? Mira, yo te diría, en el caso del maestro Carpena, yo te diría que lo importante es haber llevado estas ideas a un nivel realizable. Es decir, lo que propones es un sistema de cooperativa, entre comillas, que te permite que con la agrupación de las casas puedes llegar a hacer unos servicios comunes. ¿Cuáles eran? Imaginémoslo, la sociedad de los años 20, los trabajos más importantes de una casa. Lavar la ropa, plancharla, sacar el polvo, limpiar y hacer la comida. Si él soluciona estas cosas, consigue que la mujer va a disponer de mucho más tiempo y que esta disposición de ese tiempo lo puede dedicar, ya no te habla de prepararse ella culturalmente, sino de poder trabajar y igualarse a los trabajos que hace el hombre dentro de la pareja. Yo creo que es una promoción, pero con muy poco, no te diría ambicioso, muy poco orquestada, ¿no? Muy simple, pero muy real. Entonces, para hacer esto, tiene que hacer alguien que se cuide de hacer la comida. ¿Y cómo hace? Montan unas cocinas comunes. Cada 26 casas hay una cocina que realiza la comida, que lava los platos, y que cada mañana, pues por el almuerzo, mediodía y por la noche, hay una taquilla en las casas que se encontrará la comida con los platos y tal. Y un sitio donde poner la ropa sucia, y al día siguiente la encontrarán planchada y arreglada, ¿no? Es decir, con muy poca cosa, porque está propuesta en el año 27, es una mejora social para cierta clase social. Pues claro, no habla de obreros, habla de gente que trabaja en un despacho y tal, pero sí que hay en un momento que da la sensación que tienen un cierto remordimiento de conciencia y dice, pero oiga, para los trabajadores, un sueldo digno y un contrato permanente. Es decir, no van a sacar estos que están haciendo la comida y los van a sacar. No, estos son unos integrantes más de esta sociedad. Y por aquí se ven las buenas intenciones. Yo creo que estas propuestas, que ya te digo, son muy poco utópicas, yo creo que era interesante sacarlas a la luz pública. Fueron libros que no tuvieron ni la más mínima importancia, ¿no? El Carpena se editó sus libros, se los pagó él, etc. No hubo ninguna ayuda. Y por parte de la Illa del Gran Experiment, yo diría que es una propuesta todo lo contrario, ¿no? Una propuesta que roza de una forma absoluta el absolutismo, tiene unos fundamentos nazis muy claros,
la sociedad va regida por una estructura. Los 5 años que tienen que trabajar, los que trabajan en el campo, las explotaciones agrarias están organizadas como cuarteles militares. Hay un jefe, un capitán que tiene unas cuadrillas que son las que trabajan en el campo, y que esta estructura tan rígida es lo que le permite, por un lado, que exista un cierto orden, y segundo, con la exaltación de los avances tecnológicos, parece que la sociedad lo puede hacer todo. Ir a 5.000 kilómetros por hora, no consumir nunca toda la energía que se puede almacenar no se sabe dónde, el poder construir con unos materiales que son perfectos, pero por otro lado deja como unas ventanas abiertas que te dejan la conexión con el mundo actual en aquel momento, ¿no? Hay una escena que van los visitantes que han ido, porque eso se produce en Australia, ¿no? La novela te explica que en el año 1950 cierran Australia y en el 2000 vuelven a abrirla. Y en estos 50 años se ha realizado esta utopía y se ha conseguido todo lo que se quería conseguir. Y una de las cosas es esta perfección, materiales nuevos, energías, a todo lo que quieras. Y en un momento dicen, si quieren ya podemos, los visitantes, que van a ver cómo está esta nueva sociedad, dicen, veo que ustedes han inventado unas pastillas para comer y tal. Dice, sí, pero esto es solo para ir deprisa, cuando tenemos que ir deprisa. Cuando nos permitimos el lujo de comer. Dice, y hoy nos vamos a permitir el lujo, nos van a hacer una comida con langostinos, etcétera, tenemos todo eso, porque no hemos renunciado a este diríamos, gusto de disfrutar del comer, del disfrutar de la estética, del disfrutar de la vista, ¿no? Bueno, Miquel, muy interesante la apreciación que nos hiciste en el coloquio cuando hablaste de que no puede concebirse una utopía sin pensar en el espacio. Podríamos hablar entonces de qué transformaciones espaciales han dejado estas utopías propuestas. Mira, yo te diría que el caso del maestro Carpena, la propuesta es una propuesta como muy simple. Y además, siempre, todas las utopías dejan unas lagunas sin solucionar. Unas más, otras menos. En el caso del Carpena te diría que está adelantando lo que en la década de los años 40, sobre todo, perdona, corrijo, lo que representó en los años 20, finales de los 20 y sobre todo en la década de los 30, todas las construcciones de viviendas obreras en Alemania y en Austria, lo que eran las Hof vienesas y lo que eran las Irrlugens alemanas. Precisamente Carpena, en uno de sus escritos, dice que se ha enterado de que en Viena han hecho una cosa que se llama la Karl-Marx-Hof y que quieren irla a ver y tienen los billetes para ir. Es decir, esta actuación de crear trozos de ciudad, entre comillas, autosuficientes, con unos primeros servicios, con unas... El Carpena es lo que lo convierte más asequible en una cosa más sencillita, más fácil. No son 3.500 familias o 5.000 habitantes, sino que son 26 casas con una cocina en común y con unas personas que se cuidan de lavar la ropa y de plancharla y nada más. Es decir, es una visión. Y esto yo creo que es importante porque le saca esta visión de inalcanzable de la utopía. Esto es imposible. Y en cambio Carpena dice, no vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa pequeñita. Esto yo creo que es muy importante. Y entonces, la transformación física que hace es puramente el intentar solucionar un problema de unas casas que tenemos que reconocer que la propuesta que hace no es nada buena, por no decir que es pésima. También el señor Carpena no es arquitecto y no tiene por qué solucionarlo, pero bueno, explica un poco
la idea que él tiene de cómo debían organizarse estos espacios. Entonces, el caso de la isla de Gran Experiment, yo creo que es el otro extremo totalmente. Una ciudad, 45 millones de habitantes, 90 kilómetros por 75 kilómetros, lo cual representa 285 veces el ensanche de Barcelona, es decir, 285 veces una Barcelona puesta así, esto sería el y he elaborado una tabla con las constantes, diríamos, numéricas, densidades, edificaciones y tal. Y esta ciudad, de los 45 millones de habitantes, tiene unas constantes muy parecidas a lo que sería una ciudad jardín media. Lo cual te quiere decir que las densidades no te lo explican todo, porque una densidad de 1000 tíos por hectárea los puedes poner todos en una torre y tendrás un espacio de zona verde brutal, pero te los puedes meter todos bajitos, puedes tener de zona verde 0 y en cambio, bueno, esto te lo digo porque la explicación que hace de la tipología edificatoria son unos bloques de 75 kilómetros de largos, 13 pisos de altura, 50 metros de ancho y la distancia de un bloque al otro son 450 metros. ¿Tú te imaginas una ciudad con unos bloques, unos fideos de 75 kilómetros, 450 metros, otro, 450 metros, otro? Es decir, su utopía, cuando la pasa al espacio, es cuando todo se mueve. Porque claro, de estos edificios, de los 50 metros que tienen anchura, hay 15 que son de apartamentos. Los apartamentos son individuales, de 150 metros cuadrados. Tú imagínate qué lujo vivir una persona en 150 metros cuadrados. Y si tenemos 50 y pones 15, te quedan 35, ¿qué hago de estos 35 metros? Te dice salas de reunión y pasillos para conectarse. Si tú tienes una densidad de un individuo por apartamento, como no andes 3 o 4 kilómetros y puedas encontrar una densidad. Estos son los contrasentidos que yo creo que son fundamentales, ¿no? Carpena es muy asequible, muy fácil. El Parés es mucho más inalcanzable, más de acorde con estas visiones, diríamos, de lo que sería el movimiento futurista. Trenes, vehículos, que no se sabe si son coches, son vehículos que van a 5.000 kilómetros por hora, porque van a una distancia, y esto sí que es típico del futurismo, la invasión del suelo con la aparición de la aviación. Todos los gráficos de aquella época se ven cepelines, aviones de 7 pisos, unas cosas. Yo creo que eso es lo más importante. Es decir, no hay utopía que no se materialice en unos espacios urbanos, mejor o peor diseñados, pero necesitan un cuerpo físico para poderse materializar. Bueno, Miquel, y en este sentido, cuando hablamos del espacio urbano y cuando ya tocas el tema de las dimensiones, ¿sí? En el espacio en las que pueden realizarse, materializarse esas utopías, ¿consideras que las utopías entonces son más viables de poner en marcha en ciudades de talla media o de talla pequeña? ¿O es indiferente su tamaño? Yo te diría que normalmente todas las que son o que han tenido, por poco que haya sido un éxito, ha sido siempre en tamaño pequeño. Porque el tamaño pequeño es diseñable. Fourier, Cabet, Tomás Moro, Utopía 3000, no sé qué, Vicaria, tal. Puedes, es alcanzable, puedes diseñarlo, ¿no?
O en cuanto hace sus colonias, son colonias de 3.000, 4.000 personas. Cuando pasan a un tamaño superior, entonces el diseño se pierde. Lo que le pasa a Onofre Parés. Diseñar una ciudad de 45 millones de habitantes es, yo te diría, en estos momentos imposible. Claro. Si tienes en cuenta que tienen que vivir personas que tienen que establecer una relación social. Es decir, amontonarlos, esto es muy fácil. Y no preocuparte cómo se van a relacionar esta gente, también esto es muy fácil. Pero si te interesa que exista una relación, que exista, no es posible hacer la sociedad que llena a Australia son 90 millones de habitantes. Porque hay una cosa que faltaría estudiar en el libro, que yo no he hecho porque no sé, que es que de los 45 millones que están disfrutando, porque ya han trabajado los 5, ya han tenido el hijo, hay 45 millones más que van a sustituir a estos 45 millones cuando estos se vayan muriendo. Y claro, aquí hay un potencial de gente que se está preparando. Estos son los que tienen de 1 hasta los 23 años, de 1 hasta los tal, los que se están preparando para trabajar en el campo, los que trabajan en el campo. Estos cuando hayan hecho los 5 años, se irán aquí y de aquí se morirán unos cuantos. Es decir, para mantener este equilibrio es lo que el libro no queda absolutamente claro. Yo creo que hay un momento en que dice, la obligación es tener un hijo, pero ¿y si tiene 5, si tiene 6? Si se desequilibra, ¿cómo se puede mantener? Esto en el libro no trata. Y creo que son estos vacíos que tienen las utopías que quedan muchas lagunas sin explicar. Bueno, Miquel, y finalmente, para concluir, ¿de qué sirven las utopías? Pues para conseguir muchas cosas. Yo creo que si no hubiesen existido las utopías del siglo XIX, que fueron las que tuvieron en un momento determinado más importancia, porque tuvieron la ventaja de que tenían un espacio para poder experimentar que era América. América se había convertido en una ilusión, pero existía. Estaban colonizando América, se estaba colonizando, y los utopistas de allí, los gobiernos de Europa les dijeron: vale, América, que tenéis mucho espacio y podéis probar allí. Fracasaron casi todas, pero quedaron partes de estas utopías. Yo creo que todas las propuestas de Marx y de Engels, todas las propuestas de las revoluciones que hubieron después, y sobre todo las que apoyaron la francesa, los utopistas jugaron un papel muy importante. Muy importante. No tanto cuantitativamente, sino cualitativamente. Yo creo que las pensiones y una serie de cosas que para ahora nos parece que es una justicia, sin estos utopistas empujando, no sé si hoy los tendríamos. O estaríamos aún luchando por lo mismo. Es decir, reconozco que todos fueron un fracaso, la mayoría, pero todos dejaron su labor, dejaron su trabajo y dejaron sus experiencias, pocas, pero quisieron pensar. Y lo que demuestra esto es porque las utopías empiezan con Thomas More en el momento que se descubre América. Bueno, vamos a dejar las clásicas aparte y las renacentistas que ya existían, pero tendríamos las modernas que empiezan con el descubrimiento de América y que van funcionando. Cuando empieza el siglo XX vuelven a aparecer otra vez. Y ahora me parece que volverán a aparecer, y han empezado a aparecer algunas, ¿no? Nuevas tecnologías, ¿qué va a pasar con las máquinas estas que están pensando a más velocidad de lo que puede asimilar el hombre? Es decir, yo los últimos años, las últimas experiencias que tuve en la escuela, me desanimaron mucho porque al principio pensaba, bueno, ahora con la cantidad de información que tienen los alumnos y que tenemos nosotros, podremos hacer unos trabajos muy superiores, tanto en calidad como en profundidad. Y no fue así. Bueno, las ciudades también cambian, las dinámicas sociales se transforman y cada vez todo es mucho más complejo. Mucho más complejo, mucho más complejo. Y entonces esto, es decir, yo lo que creo que
que todos tenemos que ser muy conscientes de que toda transformación social tiene una repercusión en la ciudad física. Bueno, Es decir, no entendemos por qué los turistas se pasean, cómo es que las Ramblas funcionan. Tendríamos que hacer un análisis pura y exclusivamente desde un punto de vista urbanístico y tendríamos una explicación y tendríamos una lógica. Encontraríamos un camino. ¿Por qué Barcelona tiene la ciudad que tiene? Saldría y está esto estudiado. bueno, muy bien, Miquel. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por dejarnos entonces estas ideas y bueno, por participar con este tema que fue un poco diverso y incitante en el coloquio sobre los utopistas casi desconocidos. Y creo que hay muchos más, ¿eh?